Un cordial saludo. Continuamos entonces con casos de simplificación en los cuales nos son de mucha utilidad las propiedades de la potenciación. Tenemos entonces aquí una expresión que vamos a simplificar. Vamos a reescribirla de tal manera que se nos vea más como un cociente y de pronto visibilizar un poquitico más esas propiedades. Entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera. X que está multiplicando a un cociente. ¿Cuál es ese cociente? Entonces en el numerador tenemos x a la n sobre x y tenemos entonces que esto está elevado a la n más 1. N más 1. Y en el denominador, en ese denominador tenemos entonces x a la n menos 1. Cerramos entonces nuestros corchetes y esto a la vez está elevado a la 1 sobre n. Bien. Seguimos entonces. Aquí dentro de esta, vamos a tratar de mostrarlo un poquitico mejor. Aquí esto que tenemos aquí lo podemos escribir. Mira allí ese x sobre n sobre x. Lo podemos reescribir aprovechando una propiedad de la potenciación. ¿Cuál es esa propiedad? Esa propiedad nos dice que si tenemos cocientes de igual base, es decir, a la m sobre a la n, esto es igual a la m menos n. Aunque no lo veamos, aquí tenemos un 1 como exponente en ese denominador. Es decir, que yo puedo escribir esta expresión de la siguiente manera. X que multiplica, entonces allí tendríamos un x a la n menos 1, ya lo reescribí, ese n menos ese 1, elevado a la n más 1. Y en el denominador tendríamos x a la n menos 1. Y tenemos entonces, miren que aquí tenemos entonces un cociente de potencias de igual base. Y volvemos a aplicar entonces la propiedad. Bueno, recordemos, esto está entonces elevado a la 1 sobre n. Nos va a quedar entonces que esto es igual, vamos a dividir aquí nuestro espacio de trabajo. Esto va a ser entonces igual a, colocamos esos elementos en común, ¿cierto? Que tenemos allí. Miren que tenemos un cociente de potencias de igual base, aquí tendríamos como un exponente el 1, ¿cierto? Ahí hay un 1, aunque no lo veamos. Y toda esa base es x a la n menos 1. Entonces reescribimos x. Vamos a cambiar de color. Tenemos entonces x a la n menos 1, que sería la base, ¿cierto? ¿Por qué la misma base? Miren muchachos que aquí tenemos entonces, tenemos toda esta base, x a la n menos 1 y tenemos también esa misma base en el denominador, x a la n menos 1. X a la n menos 1. A eso me refiero, x a la n menos 1 como base en el numerador y x a la n menos 1 como base en el denominador. Entonces, x a la n menos 1 elevado a la n más 1, que es el exponente del numerador, menos 1, que es el exponente del denominador. ¿Sí? Recordemos, esto está entonces multiplicado por x. Esta x que tenemos acá, lo podemos colocar al final. Y esa expresión está a la 1 sobre n. Vamos a ese x que está multiplicando, corrámoslo un poquitico más.
Entonces esto está multiplicando por x. Bueno. Vemos que ese 1 y ese menos 1 se nos van a cancelar. 1 menos 1. Y nos va a quedar entonces que esto es igual. Coloquemos entonces, recordemos esa x que es un factor que multiplica a x a la n menos 1, ¿cierto? X a la n menos 1, y esto elevado a la n. X a la n menos 1, perdón, vamos aquí a hacer una corrección, y es la siguiente. Aquí tenemos esto entre paréntesis, elevado a la n. Y a su vez esto elevado a la 1 sobre n. Si nosotros aplicamos entonces la propiedad de producto o potencias de una potencia, tenemos que si hay un a la m elevado a la n, eso va a ser igual a la m por n. Potencia de una potencia. Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación de este n por 1 sobre n, pues n por 1 sobre n, ¿qué va a pasar? Se nos van a cancelar ese n que está multiplicando con el n que está dividiendo, entonces podemos cancelarlo de una vez. Este n que está multiplicando con el n que nos quedaría dividiendo, y nos quedaría entonces como expresión x que multiplica a x a la n menos 1. Y ese x a la n menos 1 es lo mismo que decir x que multiplica a x a la n por x a la menos 1. Es decir, x, aquí hay un 1 que no vemos pero está, eso va a ser igual entonces a x a la 1 más n menos 1. ¿Qué va a pasar? Pues que ese 1 que está sumando y ese 1 que está restando se nos van a cancelar y nos va a quedar que el resultado final es x a la n. Ahí lo tenemos. X a la n. Quedo atento entonces a cualquier inquietud en eso que corresponde a las potencias y simplificación de expresiones. Un abrazo para todos y muchos éxitos en el proceso.